Estamos transmitiendo desde la ciudad de Guadalajara, Jalisco, en la 11ª Cumbre de Negocios que organiza todos los años de manera itinerante don Miguel Alemán Velasco. Y tengo el gusto de recibir en esta mesa de trabajo esta mañana a Fernando Lelo de la Rea. Él es presidente de Ventura Ventures. ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal, Darío? Muchas gracias por la invitación. Platícanos, ¿cuál es el rol que juegan ustedes dentro de esta cumbre y sobre todo más adelante, si tienes oportunidad de explicarnos cómo están viendo el panorama de los fondos de capital de riesgo? Claro que sí, te cuento. Por primera vez en esta cumbre se ha dado una importancia grande al tema de emprendimiento. Está en la mesa de debate el hecho de que el emprendedor juega un rol importante para la transformación y el crecimiento de México, y pues ciertos jugadores de lo que se está formando como un ecosistema emprendedor participamos bien compartiendo cómo vemos la evolución del ecosistema, cómo vemos el fortalecimiento de las piezas o de los jugadores, incluyendo política pública, que están ayudando a que más emprendedores, cada vez más y mejores emprendedores estén lanzando empresas de alto potencial. Fernando, ¿tú ves que estén dadas las condiciones para que en estos próximos 6 años el gobierno federal, que ya lo ha venido haciendo de tiempo atrás, tenga mejores contextos, un mejor entorno, un mejor ambiente para promover precisamente el capital de riesgo entre las empresas? Yo creo que sí, yo creo que las condiciones comienzan a ser favorables. Me parece que la condición básica, digamos, la sine qua non para atraer inversión es la estabilidad económica. Necesitamos estabilidad económica en términos de inflación, de tasas de interés, etcétera, porque los ciclos de inversión del capital privado son largos. Entonces, en gran medida dependemos de unas condiciones macroeconómicas, primero estables y después de crecimiento general de la economía. Y a partir de esa base, pues, en cada industria, el motor específico de cada industria, de las condiciones de competencia, hace que distintas inversiones sean atractivas, y ahí vivimos los ciclos de cada sector. Pero sí vemos condiciones favorables. Está recibiendo México dinero internacional. El entorno, digamos, comparativo con otros países, como es el caso de Brasil, nos favorece, y debemos aprovechar esas condiciones para recibir más inversión institucional, jugadores internacionales que están buscando diversificarse, y México debe jugar un rol cada vez más importante. Sin embargo, México se encuentra todavía rezagado frente al propio Brasil, Argentina y Chile, que destinan más capital precisamente a través de estos fondos que nuestro propio país, México. Así es, la verdad que traemos un rezago importante. Ha habido cambios estructurales. El capital privado en crecimiento, el llamado growth equity, pues es cada vez más importante, y tenemos fondos ya importantes en términos de infraestructura, en términos de bienes raíces, en términos de capital para el crecimiento. Me parece que el siguiente asset class, la categoría que ahora debe acompañar a las otras que han ido madurando, es el venture capital, y ahí sin duda tenemos un rezago frente a otros países de América Latina, pero creo que las condiciones se están dando tanto por el lado de política pública como por el lado de la formación de este ecosistema y de los jugadores que estarán haciendo las inversiones para emparejarnos con otros países. Política pública, acabas de mencionar un punto relevante, y parecería que tiene muy claro este gobierno, el de Peña Nieto, impulsar precisamente a través de una política pública mediante este Instituto Nacional del Emprendedor, ¿no? Así es, estamos estrenando el Instituto Nacional del Emprendedor como evolución del Fondo PYME, y me parece a mí fundamental el hecho de que en la política pública se cambia de un discurso de pequeña y mediana empresa a que el tamaño de la empresa es transición hacia crecer, y entonces todo el enfoque de la política pública es a que debemos empezar pequeños pero con miras a convertirnos en grandes empresas. Son las grandes empresas las que contribuyen más en el margen a la creación de empleos y a la creación de riqueza del país, y entonces que la política esté a favorecer que las empresas puedan transicionar a ser grandes, no política asistencial a pequeñas empresas de sobrevivencia. Creo que esas bases comienzan a existir. Creo que el diseño de la política es el adecuado. Ahora estamos en una fase donde debemos ver la implementación y el efecto de ella. De lo que tú has podido ver, Fernando, ¿has constatado que efectivamente ya se estén empezando a bajar los recursos de este ex fondo PYME ya materializado en este nuevo Instituto Nacional del Emprendedor? Pues lo que se ha vivido este año es un proceso de consulta muy abierto y muy extenso, en donde los jugadores de todo el ecosistema, incubadoras, aceleradoras, universidades, fondos, hemos participado activamente y con un afán de apertura y de recibir todas las piezas de información por parte del INADEM. Para diseñar las convocatorias. Las convocatorias fueron diseñadas muy adecuadamente, yo creo, recogiendo toda la experiencia pasada del Fondo PYME y recogiendo todas las necesidades de los distintos jugadores.
Los resultados de la convocatoria pues están por salir, la asignación de los recursos sin duda está apretada en términos de ejercicio del presupuesto, pero pues es el primer año de ejercicio y lo importante es ver en el mediano y largo plazo que esa política, ese diseño de convocatorias vaya favoreciendo un mayor grado de sobrevivencia y un mayor grado de crecimiento de las empresas que reciben apoyos. Fernando, Ventura Partners, ¿a qué se dedica? ¿Cuánto es lo que tienen en custodia de recursos? ¿Cuántas empresas han financiado? Platícanos un poco más de ustedes. Mira, Venture Partners es un administrador de fondos de capital en fases tempranas. Lo que nos dedicamos es a hacer inversiones con recursos de terceros en empresas, en capital semilla y lo llamado Series A, es decir, para el lanzamiento, pruebas de concepto y escalamiento de operaciones en empresas de alto potencial que van a crecer muy rápido, pero que probablemente todavía están en fases preliminares en términos de utilidades o de EBITDA. Entonces, son empresas que requieren apoyos de capital, pero que irán creciendo muy rápidamente. Hicimos un primer fondo mostrando que existe el potencial para hacer inversiones institucionales en este sector. Fue un fondo de 75 millones de pesos. Esos 75 millones de pesos cuentan con la participación de ciertos privados, pero también con programas públicos que están apoyando esto, incluyendo los programas de Nacional Financiera y la Secretaría de Economía, y con eso invertimos en 12 distintas empresas, 12 empresas de reciente creación que empiezan a mostrar grandes resultados con modelos innovadores, modelos basados en Internet, en e-commerce, en nuevas tecnologías. El enfoque es en innovación en servicios. Con esta primera experiencia de éxito y con el apetito que existe de inversionistas institucionales, agencias multilaterales, fondos de desarrollo, inversionistas internacionales que están buscando diversificación, hemos formado ya un segundo fondo de cerca de 500 millones de pesos que continuará con esa tesis y creemos que podemos acompañar a las empresas todavía más en los pasos para llegar a los fondos ya más constituidos de capital de crecimiento. Fernando, ¿estos fondos de dónde se recaban? Decías hace un momento Nacional Financiera, me imagino que es un contribuyente, pero también se levanta dinero de otros fondos internacionales. Sí, la industria del capital privado pues recibe inversión de distintos inversionistas institucionales. Tradicionalmente fondos de pensiones, aseguradoras internacionales están dispuestos a hacer aportaciones a operadores de fondos de capital privado en distintos países. Como esta clase de activo es nueva en México, pues tenemos que ir picando piedra y quizá los primeros dispuestos a fomentarlos son quienes han entendido que el desarrollo de un país descansa en sus emprendedores. Por lo tanto, Banca de Desarrollo Internacional es el primer promotor de la existencia de fondos de este tipo. Entonces, el Banco Interamericano de Desarrollo, el propio IFC como ramal del Banco Mundial, la Corporación Andina de Fomento, es decir, banca de desarrollo o instituciones financieras de desarrollo internacionales y regionales han estado apoyando este tipo de fondos. Y después existen fondos internacionales que son expertos en esta clase de activos que ya han invertido en mercados más maduros dentro del Venture Capital, en Silicon Valley, en Europa, y que deciden poner un pequeño porcentaje de sus recursos a operadores de fondos para asegurarse que esta clase también crezca. Fondos como los tuyos que están en una etapa temprana, ¿hay muchos en México? ¿Se requieren más competencia? Se requieren más, sin duda requerimos más. La evolución del de los fondos de capital ha ido un poco de las fases más maduras hacia más temprano. Entonces existen ya fondos internacionales operando en México en su cuarto, quinto, sexto fondo con historial de éxito, con salidas a la bolsa muy exitosas, y poco a poco pues vamos llenando los eslabones previos. Existen 3 o 4 fondos de Venture Capital en México que están activamente invirtiendo en las últimas fases antes de ser rentables, en lo que llamamos Serie C. Por otro lado, la política pública y en particular el Instituto Nacional del Emprendedor y Nacional Financiera han apoyado el surgimiento de fondos de capital semilla. Es decir, la primera inversión que recibe un fondo, y estamos hablando de inversiones de 200,000, 500,000 pesos, y en el medio, la llamada Serie A, pues nosotros queremos llenar ese hueco porque nos parece que es importante que se complemente la cadena de inversión para que las empresas puedan irse financiando. Pues Fernando Lelo de la REA, presidente de Ventura Partners, muchas gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias a ti, Darío. Y que sigan teniendo éxito. Gracias.